Pues nada, vamos a arrancar ya esta conferencia y es posible que según avance la charla, pues alguien me acompañe en el escenario, porque, repito, por temas de logística, pues no ha sido posible que me acompañe mi compañero del programa, que quien lo escucháis sabéis que Ecos de los Remotos somos dos, y uno de ellos se llama Israel Gordón, desde Sant Boi, desde Barcelona, que no ha podido estar porque se le ha estropeado el tren. ¿Esto puede pasar? Sí, esto pasa. Pero por la ley de Murphy te pasa el día que más necesitas llegar puntual. Entonces no ha podido llegar y te hubiera llegado mucho más tarde, por lo tanto ya no merecía la pena que viniera. Así que tenedme paciencia porque es un programa que estaba preparado a dos voces. Y no solo que al final estoy yo solo, sino que además yo tenía invitados que están comiéndose un cachopo en este momento. ¿Me puedes pasar el iPad, porfa? Lo tengo en la mochila. Así que disfrutad. Nosotros nos tomamos todo con un poco de sentido del humor también. Y aunque el tema es serio, fijaros ahí, María me va a ayudar a pasar las diapositivas. El tema es serio. Estamos hablando de... Bueno, voy a hacer un silencio un momento. Hay que escuchar el silencio. No, es que así luego para editar es más fácil, porque en la línea de audio yo veo un hueco y veo que a partir de aquí empieza lo gordo. Bueno, pues vamos a cosas de podcasters y cosas de la radio. Vamos a empezar ya. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a Ecos de lo Remoto. Somos un podcast que pues estamos ahí entre los que más suelen gustar en la plataforma iVoox. Nos podéis encontrar solo en iVoox. Eso sí, somos exclusivos de esta plataforma, en iVoox. Luego también otra vertiente nuestra, audiovisual, la podéis encontrar en YouTube, que tenemos un canal. Así que con ese nombre, que ha quedado ahí un poquito cortadito, Ecos de lo Remoto, nos podéis encontrar, ¿de acuerdo? Y el tema de hoy, como decía, es un tema de mucha profundidad, de mucho calado, porque es el contacto con otros mundos. Claro, ¿quién de aquí que levante la mano ha tenido alguna vez alguna experiencia que se pueda ajustar a eso? Y cuando digo otros mundos, no hablo solo de temática ovni, temática extraterrestre y demás. Cuando digo otros mundos, imaginaos lo que queráis. Creo que de aquí nadie ha estado en Marte, por tanto descartamos ese concepto de otros mundos, pero por ejemplo, me valdría también una experiencia que tuviera de un contacto con un familiar que ha fallecido, por ejemplo, ¿vale? Así que venga, no seáis tímidos, que no voy a preguntaros, solo quiero hacer una encuesta. Que levante la mano quién ha contactado con otros mundos. Vale, pues ahora vais a ir subiendo de uno en uno. Es que estoy muy solito aquí. Bueno, pues a mí no me importa porque yo le doy al palique que no veas. María, vamos allá. Arrancamos con esta presentación. Primero una foto de Fede. ¿Ahí te va bien la luz? Tuvo confianza. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Quién lo sabe? Pero tenéis que ser muy fans de las cuevas, de las pinturas rupestres y de las cuevas. No es Tassili, mola Tassili, ¿eh? Aquí hay muchos cafeteros del misterio. Me he negado a poner el astronauta de Tassili, pero ya todos lo tenéis en la cabeza. Si no, ahí luego para Google. Es alucinante, las pinturas de Tassili, bueno, en Argelia, que tienen 15.000 años, las de Tassili, no estas, y aparecen unos seres que parecen llevar escafandra, que parecen llevar botas, e incluso uno que le llaman, y así le pusieron de nombre los arqueólogos, el gran dios marciano. Lo podéis buscar luego en Google. Quiero hacer una conferencia distinta. Esta cueva estoy seguro que nadie aquí ha estado, porque está cerrada. Es la cueva de Lascaux, en Francia. En el centro, un poquito hacia el sur de Francia. No, sube por aquí. Es que, ¿sabéis lo que pasaba? Que muchas personas entraban a esa cueva, iban depositando una serie de gérmenes, de patógenos, y se estaban deteriorando las paredes con unos mohos que salían por tantas visitas que tenían. Entonces hicieron como en Altamira, hicieron la neocueva. Hicieron la réplica exacta de Lascaux, que es lo que se puede visitar desde los años, no sé desde cuándo, pero desde hace un tiempo. Es decir, tanto público, tantos visitantes, pues hicieron que esto no
no fuera recomendable. Hay que elegir a veces entre que se pueda visitar lo auténtico o preservarlo. Yo en Madrid tengo esa dicotomía con un sitio. ¿Hay aquí mucha gente de Madrid? Bueno, ¿conocéis el templo de Devot? Un templo egipcio en Madrid, una Marcia nada más, que nos regaló Egipto a España por haber ayudado en la construcción de la presa de Asuán y haber salvado en 1968 ciertos monumentos que hubieran quedado inundados, como por ejemplo el templo de Abu Simbel. Y resulta que nos regalaron este templo, que está deteriorándose por el viento, por la lluvia, porque si habéis estado en el Parque del Oeste, es un sitio que está completamente al descubierto. Los más ortodoxos quieren que ese templo sea tapado. Y quienes hayáis estado allí diréis, oh, porque la vista es muy bonita, la foto es muy bonita, pero si no lo tapamos, habrá un momento que no haya templo de Devot. Pero bueno, pues esto pasó con Lascaux. No me quiero enrollar mucho. ¿Qué os llama la atención de aquí? Mirad qué figuras hay. Hay una figura con cuernos, ¿vale? Vemos los cuartos traseros de otra figura, es que no me cabía más en la foto. La cola, aquí. Y yo lo que quería que os fijarais, si no os habéis fijado, es en un señor que está como cayéndose así de espaldas. Este de aquí. Y su bastón, este es su bastón, que tiene forma de pájaro. Es que ya digo, está recortada la imagen, pero el pájaro tiene por debajo un palo, digamos, ¿vale? Bienvenidos los amigos del cachopo y de las lubinas. Un aplauso. Bueno, recién acabamos de empezar, ¿eh? No preocuparse. A ellos ya no les pongo falta, ¿veis? Ya estáis aquí. ¿Os ha dado tiempo a tomar los postres y todo eso? Bueno, pero mira, estamos unos cuantos aquí, o sea que... Y mira, para Laura, que le va a gustar mucho, está Odín, está mi perro aquí. Si lo oís ladrar, pues no os preocupéis. Bueno, ¿qué vemos aquí? La cueva de Lascaux. ¿Os llama la atención esta criatura? Ahora María es imposible que pase diapositiva, porque está enseñándole el perro a Laura. Un poquito más. Vale. Este es el que estabais viendo antes. ¿Qué os llama la atención ahora? Que se ve. Ya lo sabía. Mira, menos mal que lo has dicho tú, porque si no lo iba a decir yo. Que tiene pito, sí. Aquí está. A otra cosa, venga, aparte. ¿En qué se fijan los tíos? La picha. A ver, ¿qué más? La cara de pájaro. Y luego tiene 4 dedos en las manos. Pero bueno. Bien, pues aquí lo podéis ver en el letrero, que no lo quiero tapar. Estas pinturas tienen entre 14 y 20.000 años, 21.000 años, 14.000 y 21.000. Pero dentro del arte paleolítico, dentro del arte rupestre, son modernas. Hay pinturas rupestres de 40.000, 50.000 años. Estas fueron pues, más tardías, digamos. Pero se ha descubierto, porque se dice mucho que estos son los llamados antropomorfos o teriántropos. Este tipo de figuras aparecen en diferentes cuevas, normalmente en sitios muy escogidos, a veces talladas y a veces pintadas, como es el caso de Lascaux, que estaba pintada con carboncillo. Es como el Sancta Sanctorum de lo que podría ser un templo, que sería una cueva. Pero se ha descubierto, fijaos, esto es para caerse de culo, en Indonesia, en esta cueva que se llama Leang Bulu Sipong 4, el que al final de esta presentación se acuerde de este nombre y me lo diga, ha ganado un cachopo, que lo tengo en el maletero empaquetado. Casi 44.000 años, casi 40, y ya aparecen estos teriántropos. Son una mezcla entre el ser humano y algún animal. Los hay que mezclan características humanas con bisontes, los hay que mezclan estas características con la de, por ejemplo, el pico de pájaro. Hay quien quiere ver aquí un Tot, este dios egipcio, un Tot primigenio, digamos. Tiene mucho que ver por el falo y demás con temas que podrían ser propiciatorios para la fertilidad, etcétera. Bien, pues vamos a avanzar. Hace poquito, los que sigáis Madrid Misterioso, el programa que hago en Onda Madrid, lo sabréis, estuve entrevistando a
a Javier Sierra. Vamos con la siguiente. Y ahí va. Ahí. Hay estudios desde los años 70, algunos también recientes, siglo XXI, 2015 también, estudios que han investigado la rotonda de los toros, que es una zona que hay en Las Coq, que está llena de animales de este tipo, y han visto cómo los puntos que tienen, que algunos no tienen sentido, como estos 3 puntos de aquí, aparentemente no tienen sentido en esa representación, o las Pléyades que están arriba, pues podrían obedecer a constelaciones. Y aquí voy a lo que quería contaros al principio. Esta conferencia se llama Contacto con otros mundos. Yo creo que el ser humano ha intentado conectar con esos otros mundos desde nuestros orígenes prácticamente. Lo que pasa es que en la prehistoria no han quedado registros escritos de qué es lo que pasaba, de para qué servía esto. Se habla de calendarios, se habla de talismanes, se habla de una forma de marcar el comienzo del verano. Aquí tenéis la constelación de Orión, la de Tauro, que además está pintada en un toro, y la de las Pléyades. ¿Cuántas veces nos han contado, contactados, en congresos de ufología, historias que puedes creértelas o no, pero que apuntan de nuevo a estas estrellas, al cinturón de Orión, su alineación con las pirámides, las Pléyades? Es todo muy sugerente, pero recordamos, esto es hace 18.000, 20.000 años. O sea, que ya desde muy temprano miramos a las estrellas no sé con qué intención y pintamos a esos seres que no son humanos, que mezclan y que algunos dicen que podría ser el chamán. Como os decía, si habéis leído, ¿quién ha leído de aquí El Plan Maestro de Javier Sierra? Por aquí, bueno, pocos, no pasa nada. Ya acaba de salir. Bueno, pues como pregunte quién ha leído el mío, nos caemos todos de culo. Tengo un corte de Javier Sierra, que esto iba a ser un programa de radio con sus cortes, con sus musiquitas, con sus cosas, pero me falta mi compañero, que en la parte técnica es el mejor y que nos hubiera propiciado que esto se escuchara mucho mejor. Pero, igualmente, todo se soluciona. Traigo aquí este corte. Yo creo que el arte, en esos miles de años de la prehistoria, fue utilizado como marca de algo. Allí querían señalar algo, no era representar por belleza, querían marcar algo. Y hay un antropólogo que se llama Lewis Williams, yo lo cito en el libro, en El Plan Maestro, que ha llegado a la conclusión de que para los antiguos las paredes de las cuevas no eran piedra. Para ellos eran membranas. Era como si fuera el interior de una bestia, de un animal, y estuviera separado por una membrana, una tela biológica, de tal manera que en el más acá, en este lado de la tela, están los pintores, pero en el otro lado de la tela están las almas de lo que pintan. De forma que cuando ellos pintan un bisonte, creen que hay un bisonte en el otro lado. Piensa una cosa, Álvaro. Esas cuevas son cuevas que no tienen luz como hoy, para que las vean los turistas, ¿no? Se entraba con una bolita de grasa encendida o con un tuétano de hueso, y con esa luz, que es menor que la de un mechero, pintaban, y a veces pintaban escenas enormes, ¿no? Lo que hacían era primero palpar en la oscuridad la roca, y cuando veían un bulto, creían que ese bulto era la panza de un bisonte y lo silueteaban y lo pigmentaban. Pero en su visión, según Lewis Williams, allí estaba el bisonte. Al otro lado de la piedra estaba el bisonte, y lo único que habían hecho es señalárselo al resto de la comunidad. Por lo tanto, el arte no nace como estética, nace como una marca del más allá. Podemos decir, no sabemos para qué escribieron porque no queda ningún documento escrito, pero podemos decir que es muy plausible que esas cuevas fueran algo así como templos. Bueno, es la palabra que mejor definiría en estos momentos esos recintos, ¿no? Pero claro, templos implica un culto, y un culto significa que había una estructura social donde debía de haber algún tipo de hierofante o sacerdote o intermediario, que es como nosotros construimos nuestros cultos, ¿no? Bueno, pues todos esos elementos sí que parece que están, efectivamente, ¿no? Tú hablabas ahora de los antropomorfos que
aparecen muy tardíos en la pintura rupestre, hablamos de hace entre 15 y 20.000 años más o menos. Son figuras mitad animales, mitad humanos, que algunos expertos identifican o reconocen como chamanes que se ponían encima la piel de un bisonte o la piel de un lobo y con eso oficiaban sus ritos. Hay que tener en cuenta que probablemente, por no decir con toda seguridad, las primeras religiones de la humanidad eran religiones animistas vinculadas a la naturaleza. Ellos veían en los animales potencias y habilidades que ellos no tenían y que sin embargo eran aspiracionales. Ellos querían moverse en la noche como un chacal y tener esa mirada nocturna perfecta. Querían tener la fuerza de un uro y por eso pintaban esos toros enormes en sus cuevas. Volar como un pájaro, algunos tienen pico. Exactamente. Y todo eso lo atribuían a figuras humanoides que eran ellos mismos, con esa mezcla de características, ¿no? Pero claro, tenemos un enorme problema, y es que no dejaron nada escrito. La tradición oral ha ido deformándose a lo largo de generaciones y generaciones, y ninguno nos contó para qué inventaron el arte. Yo la impresión que tengo es que el propósito primigenio, original del arte fue el de, como te decía, marcar dónde está el más allá, donde están las almas, y de alguna manera que el propio arte sirviera de puerta, de pomo, de cerradura para abrir esa comunicación, esa puerta. ¿Cómo se abría? A través de lo sensorial. ¿Queréis que deje toda la hora Javier Sierra? Podría hacerlo, ¿eh? Avanza a la siguiente diapositiva, porfa. Bueno, pues da gusto escucharlo, eso está claro. Y habla de eso, de esas primeras religiones que surgen en las cavernas y que después todo eso se va replicando. Mirad, yo he encontrado, esto es una cosa muy personal, pero para mí estas son las claves para el contacto. Estamos hablando de contactos con otros mundos. La roca de la cueva podría ser una membrana que separa nuestro mundo del más allá. Y si esto es así, fijaros una cosa, hay pinturas en cuevas de muy difícil acceso. Para nuestros antepasados, que iban con el carboncillo, que iban con la lámpara de tuétano, que da muy poca luz. ¿Qué quiere decir esto? Que algo muy importante se hacía en lo más profundo de la cueva para tomarte todas esas molestias, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, y es mi opinión, pero no inventada, sino fundamentada con cosas que he leído, con entrevistas que he hecho, si las cuevas fueron templos o fueron lugares de contacto, tenían unas condiciones muy buenas. La cueva tiene ese entorno natural que recrea el vientre materno y que tanto se ha intentado recrear después en la construcción de otros templos. Después tiene un contraste entre la oscuridad total, porque allí no llega la luz, y un pequeño punto de luz. Tenemos ese contraste entre la luz, que estaba representada por el fuego porque no había lámparas LED, y la oscuridad, esas tinieblas entre las que tú te mueves solo con tu lamparita, que es muy, muy, muy escueta. Y luego el contraste entre el silencio absoluto, puede haber también algún ruido de gotas, etcétera, pero el silencio y determinados sonidos que se utilizaban para acceder a ese otro mundo. Se han hecho experimentos acústicos en cuevas, en cámaras de templos pues prehispánicos, en pirámides, y se ha visto que hay un lugar siempre, dentro de este tipo de complejos, hay un lugar donde el eco, la reverberación es perfecta para generar un estado alterado de la conciencia. Y de hecho hay estudios tocando incluso los instrumentos que había en aquel momento, el bramador, la flauta de hueso, etcétera. Y aquí es donde Javier Sierra entraba diciendo también pues, que el arte nace como algo que está por encima de lo estético, que está por encima de lo funcional. No estaban contando cuántos bichos habían cazado. Hay un significado aparentemente mágico, sobre todo cuando aparecen esas figuras de los teriántropos y también las manos en las cuevas, que también hay mucha literatura sobre qué fueron, qué implicaron. En la prehistoria, una cosa muy importante para contactar con esos otros mundos es que no había móviles ni redes sociales. Entonces, la distracción era menos habitual.
el concentrarte en algo era más fácil. Y como dijo Miró, que no lo dijo Picasso, lo dijo Miró, después del arte rupestre todo es decadencia, porque después replicamos, imitamos. Entonces aquí tenemos unas claves para el contacto. Vamos a continuar, porque esto luego ya, esto es de hace 10.000, 20.000... Uy, que saco aquí mi libro. Vaya. Bueno, pues... Bueno, delante de momento hay una M, momento promocional. Bueno, pues ya que estoy, lo voy a decir que sí, que tengo este librito publicado en el que hablo de cómo descubrimos el fuego, de lo importante... Adiós, ¿qué ha pasado? Bueno, le puedes dar más zoom si puedes, a que se ajuste... ¿A qué bajo yo? Como la madre con la zapatilla. ¿A qué bajo yo? Bueno, cada vez hay menos letras, pero lo importante es que se vea el libro, ¿no? Pues eso, que lo tenéis ahí a la venta. Ahí está, perfecto. Y si lo queréis llevar dedicado, en fin, aún queda algún ejemplar. Es un libro en el que he volcado muchísimo de mis estudios, de mis inquietudes. Todo está documentado con notas al pie, con bibliografía. Es muy antropológico, pero también hablo de misterios, de apariciones. Todo lo que tiene que ver con el elemento fuego y, por supuesto, también de ese contacto a través del fuego. Hay religiones enteras que se basan en el fuego. Portada de Tomás Hijo, que el que no lo conozca, buscadlo por redes, que hace verdaderas maravillas. Bien, pues vamos a seguir y ahora ya va a empezar a subir alguien por aquí. A ver, ya voy a decirle a Jesús que vaya subiendo. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Quién lo sabe? O sea, ¿qué escena es esta? Una escena bíblica. ¿Vale? Nadie se atreve, ¿no? ¿Quién ha dicho? Abraham. No sé quién lo ha dicho. Muy bien. Sí. ¿Qué pasaje concreto? El de Abraham y la visita de 3 peregrinos que luego se descubre que son ángeles, pero que aparentemente para él, y esto si habéis leído el libro del Plan Maestro también sale, eran 3 personas normales. Bueno, no muy distintas, no vienen con alas y con aureolas. Eran 3 personas normales que aparecieron en su campamento para decirle que su mujer Sara, siendo los 2 tan mayores, iba a quedar embarazada y que la visitarían dentro de un año para ver a esa criatura. Imposible. Bueno, el pasaje del Antiguo Testamento es brutal porque habla de que Sara se ríe y que Dios, que entonces aparece Dios, Yahvé, dice, ¿de qué te ríes? Yo soy Dios y lo que yo diga se va a cumplir. Ahí se pone muy seria Sara. Y entonces se ve cómo al final se cumple, etcétera. Bueno, pues este es un encuentro, este contacto sobrenatural con unos ángeles que pasan desapercibidos, que no son los ángeles más iconográficos con sus alas y demás. Bueno, sí son rubitos y sí tienen cierto resplandor, pero pasarían por personas normales al lado de Abraham, por ejemplo. Y por si lo queréis buscar, este cuadro es de Denis Calvert, de 1575, escuela flamenca, vivió en Italia, pero no, es del Prado, es del Museo del Prado, pero no está expuesto ahora mismo, no se puede ver. Y aquí es donde entra Jesús Callejo, muy buenas. Aquí tienes tu micrófono, para ti todo. Y donde, bueno, ponte como quieras, ¿eh? Tú estás en tu casa, me voy a poner aquí. Bueno, esto está hablado, ¿eh? No es improvisación. Yo quería que subiera Jesús para hablar de algo que María nos va a enseñar ahora. ¿Y a quién estamos viendo aquí? Menudo personaje. Menudo personaje. ¿Conocéis alguno? Bueno, ya lo estáis leyendo, pero antes de John Dee, ¿os suena de algo? Bueno, a Jesús le gusta mucho. Y tiene que ver con una cosa que a mí me encanta, y es que hemos intentado conectar con otros mundos con tanta fuerza, digamos, con tanta pasión, que hasta se han inventado idiomas para intentar, efectivamente, ¿cómo hablo yo con un ángel? ¿Acaso el ángel hablará mi idioma? Pues aquí es donde Jesús Callejo, ¿lo presento? Bueno, ya sabéis, escritor, director de la Escóbula de la Brújula. Ahora hablaremos de una cosa que tenemos por ahí pendiente. Jesús, bienvenido a Cordero Remoto. Muchas gracias. Y nada, todo tuyo. John Dee y el idioma enoquiano. ¿Cómo es esto? Bueno, yo creo que ya viendo un poco el careto de John Dee, ya viendo un poco un pequeño resumen de su biografía, estamos hablando de una de las personas más fascinantes del siglo XVI, un polímata, porque realmente tocó todas las ciencias y todas las humanidades del momento, porque fue astrólogo, fue matemático, fue geólogo, por supuesto,
le interesó mucho la alquimia y le interesó mucho las ciencias herméticas y siempre estaba interesado tanto por el conocimiento ortodoxo como por el heterodoxo. Él fue consejero de la reina Isabel I de Inglaterra, o sea que no estamos hablando de un cualquiera. Es el que, por ejemplo, pone de moda una palabra, o más bien dos palabras, que luego se han puesto ya como referencia, que es Imperio Británico. El que dice la primera vez Imperio Británico es él, porque por entonces él quería que Gran Bretaña como tal fuera un imperio que expandiera también sus fronteras. Incluso fue el que recomendó, antes que Trump, que se invadiera Groenlandia, porque pensaba que en Groenlandia estaba una de las entradas a un mundo dimensional que le iba a reportar una serie de beneficios, en este caso inmateriales, pero muy potentes, que en el fondo lo que buscan casi todos los gobernantes, ¿no? Objetos de poder, o por lo menos ponerse en contacto con los superiores desconocidos. Y bueno, con esa afición de ponerse en contacto con el más allá, con el otro lado, es cuando se junta con un medium, pero un sinvergüenza de tomo y lomo, que era Edward Kelly. Y Edward Kelly, que era un tío, pues eso, el pícaro de turno, pero que tenía una cierta facilidad también para ponerse en contacto con esas otras entidades más sutiles que John Dee no sabía a nivel intelectual, pero no sabía a ese nivel tan místico. Y entonces se pone en contacto con él porque John Dee, y esta es un poco la historia que él mismo cuenta, entra en contacto con una entidad angélica, ¿no? Sí. Unos dicen que podría ser el ángel Uriel, otros dicen que Gabriel, da igual, posiblemente fuera Uriel, que es el más proclive a este tipo de revelaciones. Además, Jesús, no olvidemos que los ángeles son algo así como los intermediarios, ¿no? Como Claro, los mensajeros. Claro, y los ángeles son unos mindundis dentro de esos coros celestiales. Ya sabéis que hay como 9 coros y estarían los ángeles, los arcángeles, en fin, los tronos, las potestades, etcétera. O sea, los ángeles sería lo más cercano al mundo nuestro, al mundo terrestre, por eso son los que más manifestaciones tienen. Que fíjate, a mí me gusta utilizar más la palabra daimones, porque ángeles es como un término demasiado cristiano para definir a un tipo de seres, evidentemente que no son humanos porque tienen una serie de poderes, pero serían daimones. Los daimones también, dentro de la mitología griega, eran aquellos que servían precisamente para que atesoraran, te inspiraran sobre determinadas materias de alto nivel, ¿no? Esas materias que se llaman luego herméticas. Bueno, ¿qué ocurre? Con él entra, ya te digo, con Edward Kelly, pero sobre todo porque este ángel, Uriel, le da un instrumento que es como la puerta de entrada a ese otro mundo para comunicarse con las entidades angélicas o las entidades daimónicas. Y eso es un objeto, bueno, un espejo de obsidiana muy pulido. Luego se ha demostrado que ese objeto de obsidiana, ese espejo, procede de los aztecas, de los mexicas. Y además tenía como una especie de tablero o de mesa ritual, y en el centro se colocaba una bola de cristal. De hecho, los primeros que utilizan las bolas de cristal para entrar en contacto dentro de esa mediunidad con el más allá es él. Que, por cierto, objetos que se pueden ver en el British Museum. Sí, eso es muy importante también tenerlo en cuenta. O sea, que no estamos hablando de una leyenda que dicen y que cuentan, sino que quedan testimonios físicos de cómo hacían los rituales. Bueno, 1581 más o menos es cuando él ya se pone en contacto con estas otras entidades enoquianas para transmitirle primero un alfabeto enoquiano, que son 21 letras, también una gramática con una serie de tablas y de planchas, y evidentemente a través de Edward Kelly pues va descifrando un poco lo que significa todo esto. Siempre se ha dicho que el lenguaje enoquiano, lo podéis ver en internet, en cualquiera de esas plataformas, veréis las letras y veréis que no solo lo utilizó él, sino que luego posteriormente lo utilizó la Golden Dawn, ¿no? La aurora dorada. Pero, a ver, lo interesante de todo esto es que va transmitiendo mensajes y contenidos que no eran conocidos y que no podían ser comprobables, pero que evidentemente, si esto es cierto, estaba dando una información de primer orden del contacto con el más allá. Se ha dicho que el lenguaje enoquiano, a ver, enoquiano viene de Enoch. Del libro de Enoch y todo esto, ¿no? Viene de Enoch, dice que es la lengua adámica, es la lengua que se hablaba en el paraíso, la lengua que hablaba Adán y Eva, es decir, la lengua que se hablaba antes de la destrucción de la Torre de Babel. Como bien sabéis, según dice la Biblia, en concreto el Antiguo Testamento, la Torre de Babel, antes de que eso ocurriera, solo se hablaba un solo idioma, que es un poco la idea que han tenido muchísimos lingüistas de crear un solo idioma, que a partir del siglo XIX, pues ya sabéis que se crea el esperanto y se crean pues otro tipo de intentos. Y se ha dicho que el lenguaje enoquiano, con todo lo que significa, es decir, un lenguaje no humano, un lenguaje del más allá, un lenguaje que hablaba Enoch, un lenguaje que hablaban nuestros primeros padres en el paraíso, es el primer lenguaje artificial de la historia. Y no es verdad. Ajá. Cuenta. Porque, y no es verdad, porque hay otro lenguaje que también
tiene las mismas connotaciones de ponerte en contacto con el más allá y, cómo no, con los ángeles. Y estoy hablando de Hildegarda von Bingen. Oh, qué bueno, qué bueno. Esta abadesa, esta mujer increíble, que sabéis que vivió en el siglo XII. También alemana, renacentista, en el sentido de que hizo de todo. Hizo de todo, otra polímata, además, sobre todo, jugó mucho con las propiedades de las plantas. Ella tenía un jardín de simples dentro de su convento, y en ese jardín de simples sabía perfectamente cuáles eran los alcaloides o los principios activos que tenía cada planta, y de hecho tiene tratados donde se habla perfectamente de que cada planta puede curar cualquier enfermedad siempre y cuando conozcas la planta adecuada. Como decía Paracelso, decía una cosa muy interesante, dice: Dios no ha creado ninguna enfermedad sin antes haber creado el remedio en la naturaleza. Otra cosa es que conozcamos qué planta, qué árbol, qué flor es la adecuada para determinadas dolencias. Bueno, Hildegarda lo sabía, y dentro de todas las cuestiones que ella trabajó, que son muchísimas, y entre ellos la música, ella dice que recibía por revelación música angélica, que luego la transcribía, y que por cierto es una música que, si la escucháis con detenimiento, entras en estados alterados o expandidos de conciencia. Bueno, pues además de todo eso, ella crea la lingua ignota, que se llama lingua ignota, que es la lengua extraña, es la lengua desconocida, según ella, por inspiración de estos ángeles, y utilizaba esa lengua ignótica, que por cierto en lugar de 21 tiene 23 caracteres, también la podéis comprobar y se puede seguir la pista, y con ese vocabulario y esa forma de expresarse, no solo recibía revelaciones espirituales desde el más allá, sino que se comunicaba con ese código secreto con sus hermanas de la fe, con sus hermanas del convento, con lo cual, dijera lo que dijera, era muy difícil que nadie pudiera descifrarlo si no conocías o desencriptabas ese código. Por cierto, un código en principio basado en el latín, ¿vale? Sería como una especie de latín raro y inspirado siempre, según ella, por estas entidades angélicas. Así que el primer, digo por si tenéis que ir a un concurso de televisión de estos de saber y ganar o algo de esto. ¿Cuál fue la primera escritura artificial creada por el ser humano? Hildegarda von Bingen, siglo XII, lingua ignota. Y luego viene John Dee en el siglo XVI con el lenguaje enoquiano y todo lo que significó, porque esto, además, se sigue todavía estudiando, ¿no? Ha dado una amplitud de miras a toda la información llegada desde el otro lado. Es decir, si utilizamos la misma metáfora que has utilizado antes de las pinturas rupestres, si en el fondo hay una membrana que nos separa el más acá del más allá, efectivamente esa membrana tiene una serie de puntitos, de aberturas, que son estos códigos secretos, que por cierto tienen mucho también que ver con los códigos secretos alienígenas, porque los alienígenas, y a través de los contactados, han transmitido también un tipo de vocabulario, un tipo de gramática, que también es para ponerse en contacto con ellos. Si habéis visto la película La Llegada, estos seres tópodos, muy parecidos a pulpos, veréis que tienen por una parte un tipo de lenguaje basado en chasquidos, pero otro tipo de lenguaje basado en ideogramas. Bueno, pues ese tipo de lenguaje no es la primera vez que se ha utilizado. En la película es ficción, pero también hay lenguajes extraterrestres como el Barculets, que hizo un contactado polaco pero que vivió en Argentina, y el Barculets incluso tradujo el Martín Fierro de José Hernández, en una obra clásica argentina, la tradujo al Barculets, y también es un código muy parecido, con las letras similares al enoquiano. Es decir, que ha habido muchos intentos de ponerse en contacto con otro tipo de entidades por medios no convencionales, porque claro, si tú quieres conocer algo del mundo hermético, del mundo espiritual, del mundo que está más allá de la experiencia humana, necesitas tener también instrumentos, evidentemente no hechos por el hombre, sino hechos por entidades no humanas, que son los acheropitas famosos, los famosos obras hechas por mano no humana, y de eso también hay varias cosas. Antes de que le deis un aplauso, además cada día estamos todos, contamos esto que tenemos tú y yo por ahí pendiente. Venga, contamos, hombre, por supuesto. Tenéis Lo podemos revelar por fin, pero luego hay que matarles. Vale. Fede, cierra la puerta. Hay un programa estupendo que está ahora emitiéndose en Telemadrid, que es Cuarto de Maravillas, que podéis ver los lunes. Los lunes. Por la noche. Ahora os dice Jesús todos los detalles. Y tenéis que verlo, no por nada, sino porque en uno voy a estar yo. Hay un equipazo que está detrás, que son algunos integrantes de la Escóbula, y luego pues están unos invitados de lujo. Yo me siento pequeñito entre tanto invitado. David Botello, Javier Sierra y más, ya los iréis viendo. Bueno, es una nueva aventura de estas que me meto o me meten. Y bueno, pues en el fondo es una tertulia de amigos donde Fran y Zuzquiza, que sabéis que es el presentador también de la Escóbula de la Brújula, es el que presenta, y Carlos Canales y yo, que somos una pareja de hecho desde hace años, pues somos un poco como los asesores para hablar de determinados temas, de lo más variados, siempre un poco con
con la conexión a Madrid, lógicamente porque lo transmite Telemadrid, y luego con un invitado según el tema, ¿no? El primer programa fue sobre los secretos del Museo del Prado con Javier Sierra, como no, un éxito total, experto, además. hablando del simbolismo. El segundo con David Botello, en fin, hablando un programa muy borbónico, hablando de cómo Felipe V se creó una rana y como muchos de los borbones estaban como una chota, pero que es bueno conocerlo porque forma parte de nuestra historia, que por cierto recomiendo su espectáculo, su monólogo, sí, que es prodigioso. El rey que nos salió rana, Felipe V. Luego este tercero, el de este lunes, el que se va a emitir dentro de un par de días, va sobre el barrio de las letras, con lo cual contábamos ahí los chismes, en fin, el salseo que tanto nos gusta, de lo que había entre Lope de Vega, Quevedo, Góngora y por supuesto pues con otros escritores mucho más modernos como Valle Inclán, que por cierto tenía una mala leche de narices. Sí. Y como no, pues como hemos contado con los mejores en estos 10 programas primero, pues no podía faltar Álvaro, que ha hecho también un programa impecable, hablando. ¿De qué puede hablar Álvaro? De las muchas cosas que puede hablar. De Madrid. De Madrid y de las casas encantadas. Y oye, las casas encantadas las borda. Ya no volveréis a ver las casas encantadas de la misma manera por la cantidad de datos que cuenta. Bueno, es una aventura de 10 programas, con lo cual yo me lo he pasado de miedo. Súper bonito. Y el primer podcast que se emite en televisión. Es el primer podcast, sí, porque es una especie de videopodcast, evidentemente. Si eso tapas los ojos y no ves el programa, lo puedes escuchar perfectamente, ¿no? De hecho, se puede escuchar, está subido en Spotify, sí, también. También en YouTube, en todo ese tipo de plataformas. Así que, una pasada. Es una forma de contacto con el otro lado, pero dentro de nuestro estilo, que ya sabéis que intentamos buscar un estilo dinámico, un estilo ameno, cercano, y siempre pues buscando, por supuesto, pues a invitados de primer orden y haciendo una apuesta a Telemadrid, que yo creo que hasta el propio Telemadrid se ha quedado sorprendido, porque desde luego los resultados hasta ahora de los 2 primeros programas, bueno, son bastante positivos. Nos falta contactar con Joti. Vamos a ver si hacemos una ouija. El espejo de obsidiana, a ver si aparece al otro lado. Un aplauso para Jesús. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Por cierto, hay una frecuencia. Nada, no os preocupéis. Ahí está Odín también aplaudiendo. Hay una frecuencia que me contó el doctor Gaona. ¿Conocéis al doctor Gaona? José Miguel Gaona. Que hay listas de reproducción, aunque no todas son buenas, en Spotify, en fin, en YouTube, donde queráis, de 110 hercios, que es una de las frecuencias que se obtienen en ciertas cámaras de ciertos lugares, así como las cuevas, las pirámides, etcétera. Se han hecho pruebas con algo similar a lo que utiliza el doctor Pertierra, con esos cascos de Dios, con esas diademas de flujo, y se ha visto cómo la música, decía Javier Sierra, cómo se accede a ese otro mundo, a través de lo sensorial. Hay experimentos, como digo, con la música, cómo suena, con las luces. Hay estalactitas que tienen formas muy caprichosas, que pudieran parecer seres, que al iluminarlos se mueven. Y eso fueron las primeras películas de la humanidad, el primer arte en movimiento. Entonces, a través de eso que es lo sensorial, se puede acceder, vamos a pasar a la siguiente, se puede acceder a esos otros mundos. Es que el ser humano, que es muy cabezota, ha intentado, ¿sabéis qué es esto? ¡Wow! La señal wow. El ser humano, que es muy cabezota, se ha intentado poner en contacto con lo inefable, que podríamos llamarlo extraterrestres también, entran dentro de ese pack que llamamos otros mundos. Y bueno, pues creó el proyecto SETI, o sea, a nivel científico se intentó poner una oreja, que de hecho el radiotelescopio se llamaba Big Ear, gran oreja. Se intentó poner una oreja que iba rastreando al compás de la rotación de la Tierra, iba rastreando pues el espacio visible desde nuestro punto de vista. Se tuvo en cuenta que si viniera una señal fuerte, tendría que estar en una frecuencia que fuera como la que tiene el hidrógeno. El hidrógeno tiene una frecuencia que es 1420 hercios. Bueno, pues el 15 de agosto de 1977, y después de nada de éxito, es decir, iban midiendo, y además, sabéis, hay muchas curiosidades de aquel proyecto, de aquellos inicios del proyecto SETI, con un rollo de papel muy grande que iba soltando numeritos, porque es que no había un disco duro que pudiera aguantar todo ese flujo de información. Entonces esto era como los sismógrafos, que va corriendo el papel y van poniendo. Y veis aquí numeritos, el 1, el 2, el 3. Eso no es nada. Eso son perturbaciones que pueden estar en el ambiente.
eso no es interesante. Un 6, y ahí lo recuadran, o un 7, tiene su gracia. Pero en ese sistema que llegaba hasta el 9, cuando ya no se podía avanzar más, tirábamos de las letras. Y id contando en el abecedario A, B, C, D, E, encontramos un 6, aquí empieza el pico de la señal wow esta, recibe una señal del espacio profundo durante 72 segundos que luego se apaga. 6, no está mal, hay aquí otro 6, quiero más. F, Q, la U. La U eran 30 veces, digamos, el ruido ambiente que captaba este radiotelescopio, este Big Ear. ¿Qué significa esto? Pues que en ese momento captamos algo extraño, y os voy a decir desde dónde. Procedente de la constelación de Sagitario, del cúmulo globular M55. ¿Con qué frecuencia? 1420 megahercios, que es la frecuencia del hidrógeno. Se pensó que si llegara alguna señal sería en esa frecuencia porque es lo más común en el universo, porque es muy común. No se ha sabido hasta el día de hoy qué puede ser la señal WOW. La versión, vamos a decir, más cientificista, aunque no aceptada por toda la comunidad científica, es que lo que captamos aquel mes de agosto de 1977 fue una señal procedente de un cometa, el cometa 266P Christensen, que estaba cargado de hidrógeno precisamente, pero no está demostrado. O sea, el ser humano en su anhelo por encontrar esos otros mundos, por no pensar que estamos solos tanto en el planeta como en las dimensiones, es decir, en esa búsqueda de respuestas que llevamos desde la prehistoria hasta la época actual, ha intentado de todas las maneras posibles, pero en realidad estamos en pañales todavía en este tema, recibir y enviar mensajes a otras posibles civilizaciones. De momento, oficialmente, y aunque tenemos la señal WOW, que es una incógnita, tampoco sabemos qué dice. O sea, ¿qué dice? Esta intensidad, ¿qué mensaje tiene? No lo sabemos. Pero lo hemos intentado de una manera o de otra. María, vamos a continuar. Esto era un intermedio simplemente. Aquí viene para acá, calienta que sales, Enrique Ramos. Sí, vente. En eso, aquí vamos a pasar a lo mental. Resulta que, a ver, estamos haciendo una conferencia, aunque sea un programa de radio también, pero es una conferencia en la que yo quiero que saquemos alguna conclusión. ¿Cómo se contacta con otros mundos? Bueno, pues hay quien piensa que todos los misterios y secretos están aquí, en la cabeza, en la mente. Pero no que la persona que esté viendo o contactando esté autoproduciéndose una alucinación. No me refiero a eso. Me refiero a que en la mente tengamos algo, una llave para acceder a esos otros mundos. Y esta es la experiencia de Jake Barber. Jake Barber fue, bueno, lo pone aquí, exmilitar estadounidense. A partir de los atentados del 11S, pues montó una empresa de transportes y fue contratado para realizar, según su testimonio, recuperaciones de objetos extraños, ahora se dice no humanos, encontrados en un montón de lugares. Y esas misiones secretas, pues él era, por ejemplo, el que manejaba el helicóptero. Esto es uno de esos rescates, un objeto con forma de huevo. Esto que veis ahí, que parece un casco de moto, pero esta telita que veis aquí, es digamos, con lo que se lo llevaban, o sea, es un trozo de tela con lo que se llevaban, ahí tenéis la cuerda que baja del helicóptero, etcétera, con lo que se llevaban ese objeto para transportarlo. Esto estamos hablando de un testimonio, aunque hay imágenes y demás, pero esto, según este hombre, según el que veis en la foto, Jake Barber, es una realidad, no tiene explicación, y es más, estos objetos parece que emiten algo psíquico, porque cuando él se acercaba a uno de estos objetos, que no es este que veis, era uno con forma octogonal y con una especie de cresta, él mencionó sentir como si estuviera comunicándose con aquel objeto a nivel mental, y un torrente de emociones como fueron la tristeza, el amor, vinieron, además algo femenino, si fuera algo, era una energía femenina que desprendía, estuvo a punto de abortar la misión, porque según se acercaban con el helicóptero a coger ese objeto que vete a saber qué es, según su testimonio, repito, se echó a llorar por aquella conexión que tenía. Y entonces se enteró
y aquí es donde entra nuestro invitado, de que en Estados Unidos, supuestamente, y según su testimonio, aunque hay muchos más que hablan de esto, habría un programa de lo que se llaman psiónicos, los psiónicos, algo parecido a psíquicos, que estarían entrenados para contactar con estas inteligencias no humanas. Estamos en un momento muy importante en la desclasificación de este tipo de cosas, que siempre han sonado a cuchufleta, han sonado un poco a chanza, y hay muchos que se están jugando su prestigio y el tipo por comentar este tipo de cosas. Y para aclarar todo esto, que tiene que ver con lo psíquico, y además hemos incluido el proyecto Stargate porque tiene que ver con esos militares entrenando a psíquicos, pues tenemos a alguien que ha escrito, pero sobre todo ha experimentado mucho sobre este tema. Si habéis estado esta mañana, habéis escuchado su magistral conferencia sobre los Benandanti, y es Enrique Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bienvenido. Menudo lío. Menudo lío porque, sinceramente, esto no está preparado, no estaba preparado. No está preparado. Y no sé por dónde empezar. Bueno, yo te quiero preguntar una cosa. No, yo sí quieres empiezo, tú, pero que tienes mucho que contar y no sabes ni por dónde. Pues déjate llevar. Tú pregúntame. Bueno, ¿qué opinas de la noticia de este hombre y de pues, los psiónicos y todo esto? Mira, me han entrevistado mucho sobre este hombre. Sobre este hombre, precisamente porque, claro, este hombre asegura que está integrado, estuvo primero integrado en un grupo trabajando para el gobierno, sí, para contactar psíquicamente, vamos a llamar así, con extraterrestres e incluso controlar las naves a distancia, convocarlas y incluso dirigirlas. Eso es interesante. ¿Vale? Y lo hacían o lo hacen a nivel psíquico, como digo, utilizando una serie de tecnologías de audio. Entonces, claro, este señor trabajaba en el gobierno, sí, haciendo ese tipo de cosas. Se salió del gobierno, sí, de ese programa, y ha creado su propio proyecto. Sí, que se llama Skywatchers, creo que se llama. Sí, eso es. Lo tengo por aquí. El grupo es que llama de psiónicos. Es una iniciativa privada que no esté controlada por el gobierno, pero sí por fondos privados, para seguir recuperando este tipo de objetos y para entrenar a estos psiónicos. Es decir, lo que hacen es... Parece de película. Ellos intentan dirigir naves, primero las convocan, cuando aparecen las dirigen para que aterricen y luego se quedan. Esto supuestamente. Se quedan con los aparatos, ¿vale? Y lo hacen a nivel psíquico, como digo. ¿Y por qué me entrevistan a mí? Me han entrevistado muchas veces sobre este tema, porque resulta que ha asegurado que ellos trabajan con la tecnología de un instituto norteamericano que se llama Instituto Monroe, y yo trabajo en el Instituto Monroe. Exacto. Entonces, evidentemente, me han contactado muchas veces para que yo corroborara si esto es posible. Yo no estoy dentro de ese grupo, pero lo que sí sé es que esa tecnología se ha usado y se usa para el contacto, entre otras cosas, contacto con seres de otros planetas. Se utiliza ahora porque yo he sido testigo de cómo lo han hecho en el Instituto Monroe, no el grupo de psiónicos, pero también he sido testigo, he sido confidente de un gran amigo mío que es el militar Skip Atwater, que es íntimo amigo mío, es el director del programa Stargate de visión remota del ejército. Y también John McMonagall, que es el agente 001, que también he entrenado con él. Pero estos señores están vivos, que son personas, que no son mitos. Ellos cuentan historias de lo que han hecho y que han vivido en el ejército de los Estados Unidos en el programa de visión remota. ¿Qué pasa, decir algo? No, es que tengo una pregunta preparada que esto va a ser un bombazo, pero sigue. Entonces, claro, evidentemente, yo esa tecnología la utilizo, sé manejarla, llevo 25 años manejándola. Es una tecnología que de audio. Tiene mucha importancia el sonido, ¿verdad? Claro. Utiliza el sonido, que antes me llama mucho la atención cuando has hablado del tema del sonido, porque no sé si os has dado cuenta que la sociedad occidental, la sociedad moderna, nos hemos convertido en una sociedad muy visual. Sí, todo es la vista, todo nuestro lenguaje está dirigido a la vista, ¿no? Tener una visión, etcétera, etcétera. Cuando en la antigüedad no era así. El oído era súper importante. De hecho, en templos egipcios aparecen, por ejemplo, el Yod Taz, asociado, por ejemplo, a las orejas. Hay un montón de orejas dibujadas, porque la percepción a través de la visión se ha convertido en una manera de corroborar solo el mundo físico. Y nos hemos olvidado de utilizar el oído. Y el oído en la antigüedad era tremendamente importante y nos llevaba a percibir otros estados de conciencia. De hecho, tenemos una maravillosa conferencia hoy del doctor Miguel Ángel Pertierra que se llama El poder del sonido. No sé lo que nos va a contar, pero, qué bueno. pero yo voy a alucinar. Seguro que tiene relación con todo esto. Seguramente. Enrique. Seguramente. Entonces, es posible, pero tú no has sido testigo, no estás en ese grupo. No estoy en ese grupo. La respuesta sobre esto es que es posible porque se está utilizando Totalmente. este tipo de tecnología. Bien, 2. Tiene nada que ver, pero puede tener que ver. Atención a lo que voy, La bomba. ¿Sabéis que se está comentando que
que se han encontrado estructuras debajo de la pirámide de Kefren. Ujú. Pero es que hay psíquicos que han viajado allí mediante experiencias extracorpóreas y podrían llegar a corroborar que hay cosas ocultas por ahí debajo de la meseta de Giza. ¿Qué opinas de esto si tú has estado? Porque tú también eres un viajero remoto. No, porque es como lo de tu libro, el libro de Javier Serra acaba de salir, ¿no? No me ha dado tiempo, la verdad, pero... ¿Se podría hacer una visita y qué Claro, necesita? ¿Coordenadas? A ver, los sueños lúcidos son utilizados en el mismo programa Sí. Stargate. El programa Stargate era un programa de la Guerra Fría en el que utilizaron a militares, los entrenaron justamente con la tecnología que estamos hablando, que luego este señor está utilizando para el grupo de psiónicos. Bueno, pues utilizar esa tecnología para espiar fundamentalmente a los soviéticos, Sí, ¿no? sí, sí. Con un estado de conciencia diferente. Y hubo grandes éxitos. Grandes éxitos, no solamente en el tema militar, también en el tema civil, porque ayudaron a la policía también a resolver secuestros y ese tipo de Sí, cosas, sí. ¿no? Es una especie de capacidad extrasensorial, pero utilizando una tecnología de audio, como digo, utilizó este señor, ¿no? Entonces, en el programa Stargate de visión remota, además de esa capacidad extrasensorial, utilizaron a personas como John McMonagall, que tenían la capacidad de salir fuera de su cuerpo, los famosos sueños lúcidos, para espiar al enemigo, para viajar a bases de los militares soviéticos, y lo han hecho. Lo han hecho. Claro que se puede hacer, pero claro, esto no es de hoy para mañana. No, Se claro. requiere un enorme entrenamiento. Es decir, la historia nos asegura que esto se ha hecho porque esos documentos están desclasificados y además que estos señores están vivos y pueden corroborarlo y todos han corroborado todo ese tipo de operaciones, ¿no? O sea que se podría. Sí, Bien. pero escúchame una cosa, Sí. y muy rápido. Hay una cosa muy relacionada, más antigua, el famoso John McMonagall, el 001, Sí. el militar primero que estuvo en el programa de visión remota, estoy resumiendo muchísimo, hizo clandestinamente una sesión en el Instituto Monroe Ahí voy. con Skip Atwater de visión remota para visitar Marte. Casi Le nada. hicieron visitar Marte 1 millón de años antes de nuestra era. Pero claro, en la visión remota es una capacidad que se tiene que practicar siempre bajo condiciones muy estrictas. Una de ellas es el cegado. Es decir, la persona que va a visionar no sabe que va a visionar. Vale, o sea, vale. es decir, a Mamorga no lo dicen, quiero que visiones Marte hace 1 millón de años. No, le dijeron, túmbate, ponte auriculares, entra a tu estado de conciencia y dime o descríbeme el objetivo. El objetivo era un sobre y dentro ponía Marte hace 1 millón de años. Vale. Bueno, pues McMonagall, y lo ha contado muchas veces y en un libro lo describe, entra en contacto, tiene relación con lo que has contado tú, entra en contacto con unos seres muy altos, los describe muy con mucho detalle, que vivían en Marte. Bueno, él no sabía que era Marte. Ya. Él dice que vivían en ese sitio que él describe, que vivían bajo tierra porque en su lugar de origen había habido, o iba a haber, un gran cataclismo y ellos estaban buscando un refugio en otro sitio para poder sobrevivir. Y vivían bajo tierra, ¿vale? Sí. En una especie de estructuras con forma de pirámide. Claro, él no lo sabía, pero estaba hablando de Marte, ¿vale? Porque visión remota, como digo, se hace bajo cegado. Esto es muy interesante, porque cuando él tuvo ese contacto, como tú dices, con ese señor, dice que tuvo una especie de experiencia pseudoespiritual, porque al entrar en contacto telepático con visión remota con estos seres, sintió como una conexión Exacto. con el todo. Es decir, no fue solamente una recepción de información fría, ¿entendéis? Es como fue una conexión corazón con estos seres, Ajá. ¿no? Y esto fue a raíz de la visión remota. O sea, que esto que hace este señor ya se hacía antes en los Claro, programas secretos de Estados Unidos. Ha salido mucho, muy rimbombante en los círculos del misterio esta noticia, pero no tiene nada de novedoso para los que llevamos toda la vida Claro. con el mundo de los contactados, con el mundo Eso de las meditaciones y demás historias, y tiene mucho que ver con ese totum revolutum que al final tiene que ver con la mente, con lo mental. El proyecto Stargate ya fue cancelado, pero Sí. ¿sigue habiendo subproyectos todavía activos, medio en secreto, latentes ahí? A ver, en Estados Unidos yo estoy convencido que sí. Yo no tengo datos porque, claro, es que el programa Stargate se desclasificó, o sea, se cerró porque se hizo público. Claro. O sea, hubo filtraciones, entonces claro, un programa que es secreto y se hace público, pues ya para qué Ya lo no quieres, es ¿no? secreto. Lo cierras, pero abres otro. Este seguro que es súper secreto. Y lo sé, a ver, no tengo información de Estados Unidos, pero tengo información directa de que se hace en Europa, Ah, mira qué en la Unión curioso. Europea. Entonces, si lo hace en la Unión Europea, que somos el hermano pequeño, bueno, ya ni hermano pequeño, somos enemigos Somos el- número sí. uno pero de Estados Unidos. Pero si lo hace la Unión Europea, ¿qué no está haciendo Estados Unidos? Lo están haciendo, por supuesto, pero no como una única forma. Es decir, que no crea el público ni tus oyentes que los grandes gobiernos utilizan solamente a psíquicos para las operaciones de inteligencia. No, utilizan espías de toda la vida, como James Bond, no de ese estilo, pero más para que nos entendamos, y utilizan satélites y otro tipo de tecnología. Y la visión remota o los sueños lúcidos es otra cosa alternativa.
Y la última, Enrique, que es una pregunta que te daría para una conferencia, esto que te voy a preguntar, pero claro, sabiendo que están personas practicando este tipo de cosas, con más acierto, con menos, es muy importante la persona, vamos a decir, ¿cómo te llamas? Instructor. El instructor, alguien que coordine la cosa, que sí, claro. leyéndote un libro que no te vale con eso, ahí hace falta alguien que esté ahí supervisando Claro, la experiencia. claro. ¿Crees, el título de esta conferencia es Contacto con otros mundos, a través de esas experiencias astrales o sueños lúcidos, se puede mantener un contacto con otros mundos o esos mundos están en nosotros, si me entiendes? Buah, esa pregunta es muy compleja, es filosófica, ¿no? Es decir, fíjate, los chamanes dicen que todo está dentro, ¿vale? Que es hacia el interior, pero sí realmente son objetivables. Claro. Para mí una de las pruebas más importantes de los soñadores lúcidos, esta gente que hace esas cosas, es que hay gente que ha conocido a otros, como hablábamos esta mañana de los Benandanti, Sí. que ha conocido a otros en realidades paralelas a través de los sueños lúcidos y luego se ha reunido físicamente Claro. después, ¿no? Para mí esa es una prueba evidente de que hay una conexión entre los dos mundos, ¿no? Este y los demás. Y que hay algo más que podríamos llamar consciencia o lo que sea, que deja de localizarse y que a lo mejor en un momento de, vamos a decir, de emergencia, sale del cuerpo. Claro. Esto es lo que llamamos las ECM. Yo siempre recuerdo el caso del doctor Pertierra de la traqueotomía, de esas pinzas que tienen sus colores, que tienen sus formas y que un paciente fue capaz de describir a la perfección Sí. sin conocer nada sobre el tema. Así fue, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? O el famoso caso de la dentadura, el paciente que se sale del cuerpo durante una operación, durante un momento crítico, y que al volver pide su dentadura, nadie sabe dónde está, y él sabe indicar a la enfermera en qué cajón, en qué lugar está, y ahí estaba. ¿Por qué lo vio? Porque lo vio. Yo me acuerdo que Antonio Resines, fijaros que voy a contar ahora, contó en una conferencia que él había estado al borde de la muerte varias veces, y en una de ellas se vio a sí mismo desde fuera. Lo contaba como si nada, pero vamos, que contaba dónde estaban su familia, qué estaban haciendo, y al volver pudo confirmar que esto era así. Respuesta de Resines, eso era la anestesia. O sea, él, no hay más ciego que no quiere ver, y Resines no quiere creer en estas cosas. Y es así, está grabado, lo podéis ver. Fueron las conferencias de Ocultura de Zaragoza con Javier Sierra. Sí. Enrique, no sé si quieres añadir algo, pero... Bueno, al hablar de la conciencia, a ver, yo lo que opino, lo que siempre aconsejo a la gente es que necesitamos científicos, gente que investigue sobre estos temas, como está haciendo el doctor Miguel Ángel Pertierra, pero que no nos detengamos solo en la definición de conciencia, que es un lío morrocotudo. Ya. O sea, no qué es la conciencia, sino investiguemos cómo funciona la conciencia, que es distinto. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Le vamos a dar cosas para su conferencia. Claro, de o qué podemos hacer con la conciencia. No tanto en definir qué es la conciencia, que esto es nosotros lo tenemos que dejar a filósofos, tal. Yo siempre me acuerdo de una frase de Santo Tomás de Aquino que decía, cuando no es exactamente lo mismo, pero cuando le preguntaban a Santo Tomás de Aquino qué era el tiempo, él dijo, mira, cuando no me preguntan qué es el tiempo, yo sé lo que es el tiempo. Ahora, cuando me preguntan qué es el tiempo, no sé lo que es el tiempo. Esto es lo mismo. La conciencia, cuando te preguntan lo que es, no lo sabes, pero tú lo sabes. Y lo experimentas también. Exactamente. Enrique Ramos, un fuerte aplauso, muchísimas gracias. Bueno, ya está llegando el momento de decir adiós. Vamos a pasar diapositiva. Simplemente lo que estábamos hablando con Enrique, ¿no? Que la mente puede ser una puerta a muchos lugares. De esto podría hablar muchísimo también Aldo Linares. Esa mente como una barrera, él no ha tenido ningún problema nunca en dejarse poner cablecitos, precisamente por el doctor Pertierra, en dejarse analizar. Lo hemos visto en pijama y en bata, ¿sabéis? En Cuarto Milenio, y esto ha sido muy guay, porque no desconfía de sus habilidades y además porque él quiere saber más sobre cómo funciona eso, ¿no? ¿Qué se activa, qué no se activa? Y según muchos estudios, pues hay ciertas áreas que tienen que ver con esto, hay ciertos estados donde la persona está en una especie de trance y contacta con eso. Hemos puesto aquí la típica y tópica sesión espiritista, pero bueno, ya me entendéis. A la mente es posible que sea ese lugar de acceso, ¿no? Y si no lo es, nunca está de más trabajar con lo mental, con la salud mental incluso, para, digamos, limpiar ese canal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Vale, pues seguimos. Bueno, esto es una cosa que queríamos poner para terminar, y esto es una frase que nos dijo este señor que está aquí. Bueno, aquí estoy yo, a mi lado está Israel, que no ha podido venir hoy, que se le ha echado mucho de menos, y este señor es
José Luis Díaz. José Luis Díaz tuvo un avistamiento ovni en un cuartel mientras estaba haciendo la mili en el año 70 de un ovni triangular negro, que es un tipo de ovni muy común, un objeto que no sabían lo que era. Sintió un cierto contacto, de nuevo, sintió algo inefable, y podríamos hablar, por ejemplo, de qué nos cuentan los contactados. Los contactados cumplen todos los parámetros que hemos contado antes cuando quieren hacer este tipo de... Se van a la naturaleza. Voy a poner de ejemplo a Sixto Paz, pero que podemos poner a cualquiera, como contactado típico y tópico. Se van a la naturaleza, hacen ejercicios de alimentación sana, respiración, meditación. Y claro, aquí se dice, y convocan a los ovnis, luces, objetos, y esos objetos están unos días en el campo, acaban apareciendo. Unen las mentes de todos los que... Yo creo que ahí está la clave del fenómeno de los contactados, cuando funciona, quiero decir, y es en esa unión de mentes, en esa concentración colectiva, en ese deseo de que algo se muestre y ese algo que se muestra. No siempre ocurre, pero ha habido varios casos que son bastante sorprendentes. Al preguntarle a este señor sobre su experiencia, a ver si puedo poneros el audio, porque fijaos lo que nos contaba. Y con esto ya vamos a terminar. Lo tengo aquí. Bueno, por favor, antes de nada, Israel, mandándos un saludo, porque no ha podido venir. Buenas tardes, amigos y amigas del Viso de San Juan. Pues la verdad que estoy un poco triste porque quería compartir este día con vosotros. De hecho, hace tiempo que lo veníamos preparando y las cosas son así. Uno, pues buenas a primeras, está preparando un programa sobre cómo contactamos, sobre cómo se contacta con ese otro lado, o cómo se contacta con los extraterrestres, y contactar Barcelona Sans con Atocha pues se hace imposible. Es lo que ha pasado esta mañana, que nos han dejado a mí y a 500 viajeros más sin posibilidad de transporte. El tren que teníamos reservado pues de repente ha dejado de existir, como por arte de magia. Pero bueno, al final es lo que un amigo historiador me dijo, pues acaso no te fíes de los franceses. Y la verdad es que con estos de Wigo pues ha tenido mucha razón. Bueno, simplemente, tonterías aparte, un abrazo muy muy fuerte a todos y a todas, y estoy deseando pues que llegue una nueva edición de esa maravilla que con mucho cariño año tras año desarrolláis en ese fantástico pueblo. Venga, os dejo con Álvaro, que va a intentar hacer de los dos y lo va a hacer magníficamente como siempre. Y nada, pues el año que viene nos vemos. Un abrazo fortísimo. Vale, pues ahí estaba Israel. Pues volvemos al testigo, y ya con esto termino. José Luis Díaz tuvo ese avistamiento y tras ese momento ya su vida cambió. Que esto pasa con muchos, pero es que pasa con muchas personas que han sufrido una ECM, pasa con muchas personas que han tenido una experiencia de estas que llamaríamos transformadora, iniciática, que a partir de ese momento su vida cambia. Adquiere ciertas facultades, por ejemplo, era una persona prácticamente iletrada, no le gustaba leer, a partir de ese momento se come los libros de 2 en 2, por ejemplo, y fijaros, estamos hablando de la comunicación. Este hombre, después de esa experiencia, y guiado por esa fuerza sobrenatural, dicho por él, no con estas palabras, pero dicho así, acaba creando una radio, la radio donde está Israel, Radio Samboy. Qué mágico, ¿no? Porque tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la emisión de un mensaje, y es este señor que podéis encontrar en nuestro canal de YouTube toda la entrevista. Ponemos solamente un trocito. Quiero que os quedéis con qué es lo que dice, de dónde vienen estos seres con los que él mantiene cierto contacto. De alguna manera, aunque él no se autoproclama así, es un contactado. Una cosa así, bajábamos para la cantina y me di cuenta que a un detalle todo el mundo estaba mirando para arriba. Un campamento donde éramos más de 5.000 personas en aquel momento, ¿no? Y claro, miro para arriba y ¿qué pasa? Que pues algo inimaginable, algo que yo estuve mucho tiempo intentando digerir. Era un triángulo, allí quieto, grandioso, era inmenso, y claro, especulábamos entre unos y otros, y ¿eso qué será? Porque claro, ¿eso cómo puede ser? ¿Cómo estará eso ahí? ¿Cómo se sujeta eso? Fijaos lo que decía. Bueno, es muy larga su experiencia, pero la respuesta a
¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿De otros planetas, de otras dimensiones, de otras realidades? Lo sé. Dice, lo sé. Su respuesta con toda certeza dice, lo sé. Atención a la respuesta. Lo sé. Lo sabes, sé que lo sabes. Silencio. Somos nosotros. Bueno. Corta el directo, Isra. Ya está. Lo que te he dicho ya te ha dejado. Yo en ese momento me levanté del directo, cerré el micrófono y me fui. O sea, lo sé, con toda certidumbre, ¿eh? Y dijo, y tú también lo sabes. Y dice, somos nosotros. Me quedé. Y eso tiene muchas connotaciones. ¿Somos nosotros en el futuro? ¿O somos nosotros en otra época, en otra dimensión? ¿O somos nosotros porque todo está dentro? Somos nosotros. Y aquí María ya, para terminar, vamos a poner ya... Esta conferencia va dedicada a un genio y figura con el que nos hemos reído mucho, pero que sufrió un poco el acoso al final. Decía que iba por 2 hermanas caminando, él se retiró al pueblecito, a esa barriada sevillana, y ejercía de, bueno, no hace falta presentarlo, ¿no? Ejercía de sanador. Pero él decía que estuvo en contacto con otras entidades. Él decía que unas naves vendrían a rescatarnos. ¿De dónde? De Raticulín. Y es que nos hemos enterado de la manera más triste. Ayer nos enteramos que ha fallecido. A que algunos no lo sabíais. El 27 de enero, pero nos enteramos ayer. Se fue sin hacer ruido un personaje, como digo, muy poliédrico, que sufrió, aunque lo contaba él y nos daba la risa, pero él decía que tuvo una ECM, que se vio fuera del cuerpo, que vio un túnel. Tiene menos validez su testimonio porque era un personaje del freak show, de esa trituradora de carne que fue la televisión y con el que nos hemos reído todos. Bueno, pues esta es un in memoriam y voy a hacer una cosa. Muchas gracias. Bueno, aquí vamos a pedir a María que nos ponga la última diapo porque ahí salen nuestras redes sociales, nos podéis seguir si queréis. Ahí está. Aquí estoy para lo que queráis, si alguien quiere algún libro, pues ahí están mis libros disponibles. Me voy en prácticamente 5 minutos, así que aprovechad. Gracias, adiós.